Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestra invitada Mariana Alarcón. Mariana es investigadora, cronista, coautora del blog Crónicas del Tánatos y también coautora del libro Un siglo de crónicas rojas, Sí es. 1894-1994. Bienvenida. Muchísimas gracias. Oye, más que un siglo de crónicas, es un siglo de historia del país. De historia, o sea, es de una memoria importantísima. ¿Cómo comienzan ustedes esta investigación? Bueno, saludos a todos, ¿verdad? Gracias. Un siglo de crónica roja nace previo a un proceso de investigación que duramos desde el año 2008 haciendo investigación de crónicas policiales y en el año 2010, el 25 de septiembre del año 2010, nace el blog Crónicas del Tánatos. Allí estuvimos por más de 10 años publicando, investigando y llegamos a tener casi un centenar de crónicas, sucesos y crímenes en Venezuela. Posteriormente, el blog lo cerramos y nos fuimos al campo editorial. De allí, desde el año 2021, venimos trabajando un siglo de crónica roja. Es un siglo, quizás. Sí. Vamos a ver si lo pueden tomar aquí por esta cámara o lo muestras tú como tú quieras. Pero lo interesante es que ustedes, porque este libro está circulando ya, ¿verdad? Sí, él Ya está salió a la venta entonces. desde el 21 de octubre, está a la venta. Ok, entonces yo imagino que cuando tú dices voy a hacer un siglo de crónicas, ahí hay de todo. O sea, ¿cómo Sí. ustedes hacen esa selección? Bueno, de nuestras diferentes investigaciones y arqueos de campo, uno va obteniendo datos de diferentes crímenes, va buscando la información y va archivando todo ese montón de material, va haciendo una selección, un estudio de ellos y de allí tomamos los diferentes casos que podemos trabajar y desarrollar la investigación, porque tienen que tener ciertas características para uno poderlos llevar a una crónica y presentárselos al público. Tienen que ser casos que estén ampliamente reseñados, que tengan un final establecido y claro para uno poderle dar esa información al público. Y hay veces hay casos que son muy interesantes que nosotros vamos desarrollando, pero es después de los años que conseguimos, 20, 30 años después, es que se consigue la información, respuesta, la información sí, final. exacto, la o sea, información requerida. Cuando un lector nuestro tiene en su poder y puede leer una de nuestras crónicas que hemos publicado, ya sea en el blog que estuvo o aquí en nuestro libro, cada crónica de esa no tiene menos de 3 meses de investigación por detrás. Hay veces pasan años. Hay veces para pasan poderlo, años porque... para poder llegar al final. Esa información nosotros la vamos recopilando, la seleccionamos, hacemos hasta un proceso técnico, pasamos esa información y luego hacemos el desarrollo y la escritura finalmente de la crónica a cargo de Pedro Revete, mi esposo, que es el autor de las crónicas. Sí, porque Mariana, tú eres biólogo, ¿no? Yo soy bióloga de la Universidad Central de Venezuela. Sí. Mariana, y justamente es un siglo de crónica. Ahora, ¿por qué puntualmente escogieron en 1894 este episodio? ¿Por qué no nos recreas un poco esa crónica? Bueno, a veces nosotros conseguimos los casos y uno comienza a veces en el final, de atrás para adelante. El final a veces te da las luces de lo que pasó anteriormente. En este caso, en el caso de Madame Balou, cuando nosotros conseguimos la crónica ya reseñada, es el final de su vida. Y allí empezamos a ver que esta señora, este personaje, tuvo un pasado turbulento, y es allí cuando nos vamos y buscamos dónde inició eso. Y resulta que fue en 1894. Incluso estaba viendo que algunos están redactados así también. Es decir, no es que sea una investigación No así, es, sino que... no es lineal. Exacto, que de repente empiezas por el final y entonces después Sí. retomas la historia. No son narraciones lineales. La idea, como están recreadas estas crónicas, ¿no? Nosotros quisimos reivindicar, cuando nosotros trabajamos crónicas criminales, es aislarnos de esa idea, concepción que es algo amarillista, ¿no? Nosotros le damos un sentido histórico. Y en nuestros relatos, lo que nos dicen nuestros propios lectores es que al leerla se sienten como si vivieran una película.
Lógico. Por Claro. el estilo narrativo que le colocamos a cada una de nuestras crónicas criminales. Sí. Claro. ¿Y hay alguna razón por la cual ustedes se hayan metido en esto que es un poco escabroso? Porque llama la atención, ¿no? Bueno, es muy llamativa. Si bien la gente, aunque no lo parezca, esto tiene mucho público. El crimen, el morbo. ¿Por qué? Porque realmente todos estos elementos que llevan a un crimen están en cada uno de nosotros. Aunque el crimen no paga. Aunque el crimen no paga. Como decía José Campos Suárez. Sí, señor. Pero todos los crímenes están llevados por alguna u otra, ese instinto que está en cada uno de nosotros, ya sea por los celos, por la lujuria, por la envidia, la ira. Eso puede llevar a una persona que tenga una vida cotidiana normal a ser un criminal, ¿verdad? Y muchas veces las personas se ven reflejadas en eso. Oye, mira, yo tengo un ataque de rabia, un ataque de ira. Mira, si yo no me controlo, lo que puedo llegar a ser. ¿Ah? Entonces eso llama mucho la atención. Y que cada crimen también está envuelto en un contexto histórico. ¿Ah? Claro que el contexto muchas veces es sumamente interesante, Claro. no solamente para comprenderlo, sino para comprender Claro, el la momento, situación, ¿verdad? el momento que está viviendo una persona en un determinado momento, a veces las presiones sociales, las presiones económicas, todo eso, cómo puede influir en tu carácter y llevarte a cometer una actividad Ahora, yo te preguntaba, criminal. era por el proceso, yo entiendo que son cosas llamativas, Claro. pero y que al público de verdad le puede interesar mucho, pueden atraer. Pero a ustedes dos, a ti y a Pedro, ¿cómo fue ese proceso que ustedes fueron cayendo en eso? Porque yo imagino que ustedes de buenas primeras no dijeron, oye, nos vamos a meter a investigar A todos estos investigar casos. crímenes, Claro. sí. Bueno, Pedro él ha sido un lector ferviente desde los 5 años y como cuenta allí en el prefacio, él se consiguió en su niñez un libro de la prensa mundial. Él se lo devoró y le pareció tan fascinante el mundo de la prensa que se hizo amante a la prensa y a las historias criminales, a los detectives, a la crónica negra, a la novela negra. Y entonces de allí le nace ese amor a ese tipo de lectura y a ese tipo de Que lo fue cultivando poco a poco. ¿Y Desde- cómo te enrolas tú? Porque tú apareciste en otro momento. Claro, bueno, sí, eso es algo muy simpático. En el año 2008 yo estoy recién graduándome de biólogo en la Universidad Central de Venezuela, ¿verdad? Y me invitan a un proyecto totalmente diferente. También era de comunicación, pero era algo cultural. ¿Ah? Iniciamos esa experiencia. Estuvo muy bien, pero era difícil de sostener en el tiempo, porque era un medio impreso cultural. De allí lo pudimos mantener un tiempo y, bueno, finalmente, al ver que no podíamos seguirlo financiando, nos fuimos a la parte digital. Entonces, queríamos hacer realmente, era una página de historia contemporánea de Venezuela. Pero tuvimos un primer acercamiento, conseguimos un caso muy interesante y abrimos primero las crónicas del Tánato. Cuando empezamos a publicar esas historias criminales allí, fue tal el nivel de aceptación que tuvimos que nos quedamos con Crónicas del Tánato. Nos quedamos con eso Claro, y mira, y imagino que fue una cosa empezó a seguirlos arrolladora. un gentío. No, bastante gente. Actualmente en las redes sociales tenemos un número orgánico considerable de seguidores, que eso es a diario, nos escriben, nos piden, escriban sobre este caso, escriban sobre esto, mira qué me pasó esto. Eso te iba a decir, ¿cómo es la participación del público? Porque yo imagino Muy que en muchos activa. casos a ustedes les habrán interesado por el interés de la gente en ellos. Claro, incluso a veces nos sugieren casos. Oye, ¿qué les parece a ustedes tal caso? A veces se consiguen, a veces no, porque muchas veces queda en el imaginario, pero la gente no te dice, mira, ocurrió en tal año. Sino que queda ahí, uno bueno, va indagando, va consiguiendo en sus procesos de investigación hasta que muchas veces se encuentra. Incluso uno de los casos de aquí, de un siglo de Crónica Roja, fue un gran amigo, historiador, ¿no es verdad? Que él nos mostró una vez, oye, mira, Mariana, Pedro, miren qué interesante este caso. Y nos lo dejó allí, mira lo que conseguí en el periódico. Entonces, oye, qué interesante, cuando venimos a ver,
empezamos a desarrollar la investigación y el caso es sumamente interesante y está aquí incluido en un siglo de Crónica Roja que se llama La Descuartizada de Pipe. Exactamente. Sí. Y que es un caso que, bueno, tendrá, ¿cuánto? 40 años más o menos. Sí, La Descuartizada de Pipe fue un caso que ocurrió en 1980. Sí. ¿Y cuándo ustedes terminan en 1994? ¿Con qué caso así? Esa es la Viuda Negra de Santa Fe, que es el caso del asesinato de un joyero húngaro por parte de su esposa y que planificó el crimen. Sí, un O crimen sea que pasional. ahí está de verdad, Hay, toda hay la diferentes, secuencia. sí. Es increíble. En estos 15 casos reflejamos distintos tipos ¿Y cómo desarrollan ustedes esa investigación? ¿Es un seguimiento de medios? ¿Es conversar con gente que haya hecho esas crónicas policiales en la prensa? seguimiento de ¿Cuáles medios. son las fuentes que ustedes utilizan? Principalmente hemerográfica y bibliográfica, Claro. porque muchas veces ya las personas que están allí no existen. Pues, ¿ah? Son muy pocas las que conseguimos vivos. Si tenemos oportunidad de tener algún contacto con alguna persona que participó, que está viva, que tiene eso, nos acercamos a ella, pero la mayoría es hemerográfica y bibliográfica. Y ahí han logrado conseguir todo, porque a veces eso cuesta. Es difícil. Cuesta. Cuesta, meterle uno el ojo a un pero a un eso es lo caso que y le da el hacer un sabor, periódico. es el que le da el sabor Claro. a eso, es lo que le genera a uno las ganas de seguir investigando, de que todavía me falta este dato, y hay veces pasa así que uno tiene lo que considera que tiene completa la recolección de datos, y cuando vienes a ver que ya vas a desarrollar el tema, oye, pero aquí hay un detalle. Y a veces tienes más gente de la que tú te imaginas, que puede sacarte de la fuente hemerográfica o complementártela, porque yo imagino que en esos casos ustedes los comentarán y habrá gente que dice, oye, yo me acuerdo de ese caso y me acuerdo de un vecino que conocía a fulano de Pérez, a lo mejor el También vecino pasa. está vivo, qué sé yo. También Es que el periodismo pasa. de investigación es muy apasionante. Sumamente apasionante, de verdad que es algo arrollador. Y bueno, así fue mi entrada a este mundo, pues, porque hace 20 años yo era cazando mariposas por Venezuela, Ajá. pero con esta experiencia de verdad fue acercarme a un medio que yo desconocía, de verdad nunca fui lectora hasta ese momento, Y como bióloga eso es interesante. por supuesto, porque siempre, bueno, uno Porque como yo sé que te bióloga acercaste es por la- Pedro, pero como bióloga, Claro, que es tu claro, profesión. es mi profesión, pero siempre está el interés al conocimiento, a descubrir nuevas cosas, porque uno en el mundo de la ciencia quiere eso, ¿verdad? Investigar, descubrir. Entonces no estaba de todo aislada a eso, ¿ah? Sino que trasladé esa inquietud biológica a los medios impresos y al mundo del crimen, de la investigación documental. Y hay una cosa que es muy complementaria entre ustedes también, porque tú me dices que Pedro es el que escribe, la Sí. verdad que escribe muy bien. Gracias. Y tú me imagino que lo ayudarás mucho con el tema investigativo, ¿no? Por supuesto, somos un equipo. Y Somos se un dividen equipo. hacia el trabajo. A él hace la coordinación y yo voy desarrollando a medida que él va dándome las pautas de esa investigación. Bueno, almas gemelas. Está muy bien eso. Muchas gracias por haber venido, gracias por habernos presentado esto que seguramente va a ser de interés de una muy buena parte del público y saben que ya lo tienen en las librerías. No, gracias a Un ustedes. siglo de Crónica Roja. Gracias. 1894, es decir, antes de Gómez. Y Correcto. 1994. ¿Sí? O sea, bien interesante toda esta recopilación. Ya volvemos.